español Rafael Barret dijo: dichoso el día en que ni la fortuna ni la miseria se hereden. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, nuestra salvación y mi felicidad está en manos de mi madre. Solo lo estoy protegiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, ¿qué edad tienes? 17 años. 17 años. ¿Y usted es su madre? Sí. Y le permite, le da el consentimiento y el permiso para que esté aquí hoy demandándola a usted. Claro. Perfecto. Bueno, explícame por qué estás demandando a tu mamá y qué le exiges para resolver este caso. Hola, doctor Apolo. Pues el día de hoy vengo a demandar a mi madre por el bien de los dos. Esto porque, lamentablemente, mi padre puso en su cláusula final del testamento, que aquí la traigo, se la puedo entregar, A ver. donde yo me tengo que casar antes de cumplir los 18 años. Y mi madre se opone a casarme con la mujer que más amo. Porque es Daniela. una locura, doctora. Estás mal. Espérate un momentito. Vamos a empezar a definir esto. Bien, a ver. Y Tu padre que falleció ha dejado un testamento, esto es en el estado de California, donde dice que para recibir tú la suma de $100,000, tú que eres el único hijo, tienes que específicamente estar legalmente casado por lo civil y lo religioso antes de cumplir los 18 años de edad. Porque si no, no recibes un centavo. no. O sea, tu papá te estaba exigiendo que estuvieras casado antes de llegar a ser adulto como condición Que para recibir el dinero que te hereda. ¿Ve la locura? es en 4 meses. Por eso yo ya me quiero casar. Aparte de esto, mi madre está viviendo una crisis económica. Perdió el trabajo hace 6 meses. Eso no es Ella importante. quiere ocultarlo, pero la verdad es que yo ya vi las cartas de lo que advierten que nos van a quitar la casa si ella no paga. Ella está en una crisis económica y yo quiero poder cobrar esos $100,000. Bueno, pero aquí dice que si no te casas, el dinero lo recibe ella. No, lo que pasa No. es que mi padre... ¿O no? No. Lo que pasa el es que dinero mi- sería a otra familia. A otra persona. Claro. Por la que nos ¿verdad? dejó. Porque tú no eres Samantha. Ella No, es no, Samantha Valle. Samantha es la otra mujer. A ver, había otra mujer. Sí. Él me abandonó hace 8 años. Oh, o sea que si tú no te casas antes de los 18 años, que va a ocurrir en 4 meses, el dinero entonces va a su otra mujer. A la otra mujer, a la familia por la cual nos abandonó a nosotros, a mi madre y a mí, y es lo que ella no quiere entender. Yo lo estoy haciendo para matar el pájaro de 2 tiros, porque amo a Daniela. Yo no conocía a una mujer antes como Daniela. Sí, la zorrita. La zorrita. ¿Por qué le llamas así a mi novia? Porque es una zorra. Estás mal de la cabeza. Solamente te quiere por el dinero. ¿Hace cuánto tiempo que son novios? Hace un año. Ella estuvo conmigo desde que empezó la enfermedad de mi padre. Mi padre tenía cáncer de estómago. Realmente a mi padre yo nunca lo quise porque fue una persona, fue un mujeriego, fue un sinvergüenza. A veces le levantó la mano hasta mi madre, era un alcohólico. Yo, la verdad, si no estuviéramos en esta crisis económica, yo la verdad, pues no me casaría. El Seguiría dinero con no es Daniela. importante. Es más importante tu felicidad. Estás mal. Es una zorra. ¿Por qué le llamas así? Porque ¿Por es zorra. ¿Por qué le llamas zorra a la persona que más Es una quiero? zorra, doctora. Ok. Es una ¿Por qué vividora. tu mamá le dice zorra? Porque no entiendo por qué le dices zorra a mi novia. No sabes. Ok. Ella necesita permiso también para casarse. No, el problema es que ella me lleva 6 años. Ella es 6 años mayor Tiene que yo. 23. Tiene 23 años. Que ahora parece una gran diferencia de edad, pero bueno, en otros momentos no fuera. Si ya tú fueras adulto, pues no era tanta. Pero estamos en el siglo XXI y yo creo que es lo que se debe de abrir la mente de mamá, que yo me quiero casar con ella porque la quiero. Pero es tú una me dijiste zorra. ahora mismo que si no fuera por este problema económico, no te casabas y seguías con ella. Pero el problema es que mi mamá ni siquiera la quiere y quiere que no quiere Bueno, que me ahora case. dime algo, Gerardo. ¿Por qué tu padre fue tan Tan vil, doctora. cínico y vil y cruel? ¿Por qué quería que te casaras antes de ser adulto? El problema, doctora, es que yo siempre he sido un niño desinhibido, tímido.
Pues me la pasaba estudiando. Yo realmente quiero ser alguien en la vida y siempre me puse la meta de jamás ser como mi papá de entrada. Yo nunca pienso buscar en una mujer la diversión que él buscaba en todas las mujeres porque era un mujeriego y mi mamá lo sabe. Y la verdad es que yo nunca quise ser como él y él pensó que en su momento era homosexual yo, pero en su momento pasó. O sea, yo estoy enamorado de Daniela y a Daniela la quiero como a ninguna persona. O sea, que él hace esto como para forzarte a estar con una mujer porque sospechaba o pensó que en algún momento tú eras homosexual. Y entonces como para... Hasta o sea, todavía muere. La vida, doctora, para darnos la vida. Eso era lo que quería. Okay. Pero esta mujer es una zorra. Pero no me recuerda a mi vida. Cuando yo tenía 14 años y se acercó su padre a mí. Ella no es como mi papá, tú caíste, como tu papá. No, es idénticamente como su papá. O sea, esta mujer se acerca como se acercó su padre cuando yo tenía 14 años y con palabras bonitas me endulzó el oído. Okay. Mis padres bien me lo decían, no te cases con ese hombre. Nos escapamos como un cuento de novela. Claro, y se casaron igual. Y nos casamos. Pero ella por tonta, doctora. Yo no estoy cayendo en la misma tontería. Igual de tonto que yo, igualito. Gerardo. Igualito cuando yo tenía esos 14 años y estás cayendo en lo mismo. Pero tiene 17. Y si yo te voy a salvar de esa zorra y demás. Estás loca. Yo a mi novia la amo y estás mal. Gerardo. No estoy loca. ¿Has tenido relaciones sexuales con ella? No, doctora. No hemos podido llegar a ese punto por culpa de mi mamá. La amenaza. Por mi culpa. Sí, claro. no la amenaza, la amenaza que le va a hablar a la policía para decirle que está violando a un menor de edad. Oh, y eso es lo que les ha, los ha ¿Usted aguantado, cree? ¿no? A la de 23 años le intimida que yo la amenazo, que la voy a denunciar con la policía. Claro, si ella ¿cómo quisiera, no? si lo amara de verdad, doctora. Perfecto. Ok, vamos a hacer algo, Jennifer. Déjame tomar un corto receso y a la vuelta quiero que respondas formalmente a la demanda que él entabla. Porque déjame decirte, si el cínico de tu ex decidió atar ese dinero que tanta falta les hace en este instante, porque a cualquiera le hace falta $100,000, ¿por qué no partirle el brazo? Me lo cuentas después de este receso, no se vayan.